Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes. Por estar puntualmente en esta reunión. Ya es la reunión número 9. Ya hemos avanzado bastantes reuniones. Y bueno, en esta semana estuvieron trabajando lo que es el componente de práctica del vocabulario. Hay mucho de qué hablar respecto de la práctica del vocabulario. Es un tema muy profundo. Creo que es uno de los más profundos que hay. Pero el día de hoy vamos a abordar solo dos corrientes y lo vamos a hacer de una forma más general. Vamos a ver algunas cuestiones prácticas también. Pero sí les quedaría mucho de tarea seguir averiguando, indagando, porque es un tema que es muy importante y como les digo, es muy profundo. Nunca se termina de aprender respecto a la práctica del vocabulario. Pero antes de irnos a esas dos corrientes, vamos a hacer hincapié que la práctica de vocabulario, sin ninguna duda, es un aspecto clave para la comprensión lectora. Gracias. Si no hay una comprensión lectora, es muy difícil que nuestros estudiantes pues puedan entender el texto. Entre mayor sea el vocabulario, pues mayor va a ser la comprensión lectora. ¿Y cómo se inicia este vocabulario? Se inicia de forma oral. Los niños que ya vienen con un amplio vocabulario de una forma oral tienden o son candidatos a ser muy buenos lectores. Y los que son muy buenos lectores también van a generar más vocabulario con las lecturas que van a ir leyendo. Solo permítanme acá. Ahí está. Entonces esto es muy importante. O sea, cuando están en la preprimaria, desde el seno materno, es muy importante que se vaya desarrollando el lenguaje oral. Y si por alguna razón no se puede desarrollar el lenguaje oral o el lenguaje oral no es muy amplio, entonces es nuestro deber como docentes, pues ampliarlo también de forma oral, especialmente cuando tenemos a nuestro grupo de primero primaria. Y también ahí es fundamental la preprimaria, porque en la preprimaria también van adquiriendo una serie de vocabulario que nos ayuda y es base. Y es base para la lectura. Ahora les voy a hacer una pregunta y por favor interactúen conmigo en el chat. ¿Cuál creen que es el porcentaje de palabras que debe conocer un estudiante para poder interpretar el texto? ¿Un 60%? ¿Un 80%? ¿Cuál creen que es el porcentaje que el estudiante debe de conocer en ese texto? Por ejemplo, situémonos en lectura independiente, tiene el libro y para que tenga una comprensión lectora de todas esas palabras que están en ese libro, ¿cuál es el porcentaje que debería de conocer para tener una muy buena comprensión lectora? ¿Qué porcentaje creen ustedes que debe de ser? ¿Un 30, un 60, un 40, un 80? ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes? 75% dice señor Silvia, 80% dice señor Yasmín, 80% dice profe Omar. Vamos a ver a alguien más. Ya somos más en la reunión. Un 90% dice señor Miriam. Bueno, miremos entonces. Y es de un 90 a un 95% de las palabras que debe de conocer el estudiante para comprender el texto. Ya que si tiene menos, por ejemplo, de 90, sí va a llegar a comprender algunas partes, pero no es la comprensión ideal que se debería de tener. Para que el estudiante comprenda bien ese texto, él tiene que conocer el significado de por lo menos el 90 o el 95% de las palabras que está en ese texto. Si no, la comprensión lectora no está como en su óptima esplendor. Por eso cuando, aquí lo voy a vincular un poquito con lectura independiente. Cuando también dentro de la lectura independiente los niños tienen que elegir, por eso es muy importante que nosotros como docentes leamos primero ese libro, porque puede ser que el vocabulario esté muy elevado, pero sea una lectura corta
y aún así el estudiante no va a comprenderlo porque es posible que solo conozca el 70%. Si conoce el 70%, va a desechar automáticamente ese libro porque no lo está entendiendo. Entonces, es muy importante que cuando estén en lectura independiente también tengan un amplio vocabulario y que el libro que ellos vayan a elegir, por lo menos en un 90%, ellos conozcan ese vocabulario. Tenemos un vocabulario que es común y tenemos un vocabulario que son las famosas palabras académicas. Las palabras académicas son aquellas que nosotros vamos viendo que necesitan tenerla dentro de su vocabulario, ya sea también para el diario vivir o para que nos vayan entendiendo diferentes tipos de temas en ciencias naturales, en ciencias sociales, en medio natural y social, en comunicación y lenguaje, en matemática. Entonces es muy importante que ellos vayan adquiriendo esas palabras académicas. ¿Y qué tal si en ese texto también habían ese tipo de palabras académicas, pero no las hemos estado trabajando, sino que estamos trabajando mucho lo que sería como un vocabulario común, que es el que se fomenta más en la casa? Entonces los estamos dejando muy pobres. Entonces ya nos vamos con el porcentaje. Y esto se nos tiene que quedar. Tienen que conocer entre el 90 al 95% de las palabras que existen en este texto. Ahora, el vocabulario es una relación de doble vía, porque para comprender un texto se necesita vocabulario y ese vocabulario viene del lenguaje oral. Pero para adquirir vocabulario necesitamos también de la lectura. Y ahí es donde nosotros como profesores, y en el caso si tenemos papás que nos están apoyando, ahí es donde entra el rol y entra el papel. Entonces, va, viene, por eso es que el vocabulario se dice que es de doble vía. Ahora, ya vamos entrando en el tema que les estaba explicando. Ya vamos a entrar en esas dos grandes vertientes del dominio del vocabulario. El dominio de vocabulario también le pueden conocer o lo pueden buscar como riqueza del vocabulario o riqueza léxica. Van a encontrar de todo porque hay mucho material, desde cuestiones científicas hasta artículos más adaptados y adecuados, porque hay mucho estudio respecto a lo que es la riqueza léxica. Y aquí el dominio va a depender de la variedad de significados que conozca de una palabra o frase o del uso del lenguaje también. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Las dos grandes vertientes para determinar el dominio del vocabulario es la amplitud y la profundidad. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de la cantidad de palabras que el estudiante conoce. Esa es la amplitud. Y son válidas aquellas palabras que conoce de forma superficial, como decir la punta del iceberg. Entonces, ese tipo de palabras, todas las palabras que vaya conociendo, incluso de una forma superficial, se le va a llamar lo que es la amplitud. ¿Cuántas palabras conoce? Por eso hablábamos antes del 90-95%. Si solo maneja mucho lenguaje o vocabulario que es muy común, vamos a tener un poco más de tarea por hacer como docentes para irles introduciendo pues palabras más académicas, porque ya ven que los textos, aunque sean cuentos, van teniendo algunas palabras que necesitan ir adquiriendo. Ya fueron leyendo el cuento de los animales en peligro de extinción y fueron encontrando muchas palabras que eran desconocidas y eran propiamente del tema para un medio natural o ciencias naturales. Ahora, cuando hablamos de profundidad, vamos a hacer a la referencia de cuánto conocen esa palabra. ¿Qué tanto conocen esa palabra? ¿Cuántos significados de esa palabra conocen? ¿Cómo es que la aplican? Si saben si es un adjetivo, si saben si es un verbo. O sea, a eso nos vamos a hablar de profundidad. Amplitud, la cantidad de palabras que conoce y un significado superficial. Y es válido. Pero la profundidad, estamos hablando de qué tanto conoce esa palabra en su uso y en sus distintos significados. Eso es la profundidad. Para ver si el estudiante domina el vocabulario, se necesitan de estas dos grandes vertientes y cada una de ellas tiene más subdivisiones, pero solo las vamos a ver de forma general. Ahora miren, miren en su pantalla, están apareciendo 15 palabras diferentes. Amar, odiar, fragmentado, pobredumbre, frisado, estacionar, fascinante,
uno, desacuerdo, por, connotado, maya, entre, nacionalidad y maya. Son 15. Por favor, escriban en el chat. De esas 15 palabras, ¿cuántas conocen? Hablemos en el sentido de amplitud. De esas 15 palabras, ¿cuántas conocen? Escríbanme en el chat 15, 14, 13, 10, 5. ¿Cuántas conocen de estas 15 que están acá? De forma superficial, hablando del Material, fragmento. ¿Cuál? Escríbanme ahí en el chat. 8, muy bien. 8 dice señor Lesbia, muy bien. Vayan escribiéndome ahí. 10 dice señor Silvia. 7 dice señor Vida. 15 dice profe Omar. Las 15 conoce. ¿Quién más ahí? Yo aquí, tú allá. Bien, miremos acá. Por ejemplo, 10 dice señor Miriam. 11 dice señor Yasmín. 12 dice señor Mari. Bien, miremos acá. Si estas 15 palabras estuvieran, estas 15 palabras podrían estar o podríamos tomarlas como palabras académicas. Si estas 15 palabras académicas estuvieran en un texto, junto con vocabulario común, el profe Omar tendría que tener un 100% de comprensión porque las conoce todas. Inclusive si fuera solo por un significado superficial o un significado profundo, tendría una mayor comprensión. Ahora, si tenemos 14, tendríamos un 93%. Está en el rango que acabamos de aprender, entre 90 y 95. Pero si ya conocemos 13, 12, 11, 10, 9 para abajo, podríamos tener cierto problema en comprensión del texto, porque estamos hablando que es menos del 90%. Y aquí es como adultos, nosotros como adultos ya tenemos estrategias. Yo no entiendo esta palabra, la busco en el diccionario. No tengo el diccionario, pero tengo internet, la voy a googlear. O si dentro de mi casa hay alguien que tenga también un vocabulario bastante extenso, entonces le puedo preguntar. O lo que puedo hacer, como yo ya vengo trabajado y tengo estrategias por la edad en la que nosotros estamos, las puedo ir infiriendo. Y eso es válido. Pero nuestros estudiantes no, porque ellos no han adquirido esas estrategias. La que se los va a enseñar somos nosotros. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo, bueno, de estas me gustó mucho, estaba leyendo en la mañana el ejercicio de profe Sergio, creo que está acá, que decía que le había pedido junto con su niña que leyeran y encontraron y la niña fue la que le fue diciendo a su hija qué palabras eran las que desconocía. Entonces eso es como muy bonito porque se va viendo qué sí conoce, qué no conoce. De un vocabulario podríamos decirle que podrían tener palabras bastante comunes a unas que ya va adquiriendo más académicamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir evaluando, bueno, yo conozco a mis estudiantes, yo sé que estas palabras son las que no conocen, no me voy a quedar con las de vocabulario común. No tengo que buscar las palabras que son académicas, las que los van a enriquecer porque las comunes son las que ellos diariamente las platican y por inferencia y de forma implícita, ellos las van aprendiendo y van teniendo otros significados. A las que yo les voy a poner atención son aquellas palabras académicas, las que ellos puedan desconocer. De las 15 yo solo conozco 8. Bueno, le voy a poner atención a las otras porque de esas yo ya conozco un significado, tal vez no a profundidad o sí a profundidad, pero me interesan más las otras, las que me van a enriquecer. Vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a centrar en la palabra por. Vieron que de la anterior es una de las más cortas. Aquí está la palabra por. Ya la encontraron a la par de desacuerdo. Por. Y por es una preposición. Que si nos interesa tanto ahorita que nuestros estudiantes de primero y segundo conozcan que es una preposición, tal vez no, pero que sí sepan utilizar la palabra. Ahora les pregunto, por favor otra vez en el chat, ¿cuántas formas creen ustedes que existen para utilizar la palabra por? ¿Cuántas formas o de qué diferentes formas se puede utilizar la palabra por?
5, 10, 50, 15, 20. ¿Cuántas creen ustedes que hay? ¿Cuántas formas hay para utilizar la palabra por? Estamos hablando de una palabra que es cortita. ¿Cuántas? ¿Cuántas creen? Escríbanme ahí en el chat. No me vayan a buscar nada en el internet, solo las que ustedes crean. Yo creo que hay 3, yo creo que hay 5, yo creo que hay 1, yo creo que hay 100, yo creo que hay 25. ¿Cuántas creen que hay? 3, dice señor Vida. Muy bien. 3, dice señor Carolina. 3, dice señor Lesbia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da? ¿Quién da? 3, dice señor Yasmín. Uy, está ganando el número 3. 4, dice señor Silvia. Así andaban analizándolo, ¿verdad? 5, dice señor Mari. ¿Les cuento? ¿Cuántas formas hay? Hay aproximadamente 21 formas diferentes de utilizar la palabra por. 21. Tal vez las hemos utilizado implícitamente, pero tal vez no lo hemos hecho de una forma explícita. Cuando hablo de una forma explícita, ya es cuando me lo están explicando y me están diciendo esta forma, esta otra, esta otra. De forma implícita, yo aprendí a utilizar la palabra por la lectura, por las conversaciones, por cómo la maestra los utiliza, pero en realidad de una forma explícita, de una forma académica, hay aproximadamente 21 formas diferentes. Solo les voy a presentar 4, nada más 4 porque si no nos llevamos toda la tarde en ver las 21. Bien, miremos la primera. Solo este es como cultura general. Indica causa, finalidad o objeto. Lo haré por ti, esa es una causa. Volveré por sus cosas, es una finalidad. Entonces, siempre utilizo la palabra por, pero aquí me está indicando una causa o una finalidad. Vamos por la segunda. Indica un lugar o tiempo aproximado. Andaba por ahí. Esa es la que indica el lugar, por ahí, andaba por ahí. O andaba por Francia, o andaba por San Antonio Aguascalientes, o andaba por Tikal. O sea, indica un lugar. Iremos a Francia por verano, tiempo aproximado. No vamos a ir por invierno, sino vamos a ir por verano. Entonces ahí es donde ya las vamos utilizando de una forma diferente. Miremos esta otra. Indica multiplicación o reparto proporcional. 20 días por 6 horas diarias son 120 horas. 13 aguacates por 5. Ese es otro uso. Ya llevamos 3. Miremos el cuarto, el último. Pero son aproximadamente 21. Todavía se debate cuántos, pero son aproximadamente 21. Indica parte o lugar concreto. Agarré el pez por la cola. Entonces, ahí me está dando una parte o un lugar en concreto. Agarré el pez por la cola. Y de esa forma es que estamos utilizando la palabra por. Ahorita solo vimos 4 variantes diferentes, digamos que de una forma explícita, pero implícitamente, es decir, implícitamente es las que vamos aprendiendo del día a día, por lecturas, por conversaciones, por imitación. Nadie me lo está explicando. Solo las estoy utilizando porque es lo que voy aprendiendo implícitamente, pero muy aparte es aprenderlo explícitamente, que ya es la forma académica, irla desgustando, irla desglosando, conocer diferentes significados. Si esta palabra fuera diferente, antónimos, sinónimos, familia de palabras, homónimos, de todo, eso ya es la forma académica. Ahí es donde entra comunicación y lenguaje también, si ya lo fueron cachando. Por eso es que se unió en el horario al principio que también se involucrara comunicación y lenguaje, porque la lectura no puede ir suelta de las demás áreas curriculares. Lo que hace es que lo va a enriquecer. Es un apoyo. Ahora miremos las formas de enseñar el vocabulario. Les hago otra nueva pregunta. ¿Cuántas veces creen ustedes que el niño debe interactuar con la palabra para que realmente ya sea significativa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces debe interactuar?
ya sea por la lectura, ya sea de conversación, ya sea de una forma explícita, como lo acabamos de hablar anteriormente. ¿Cuántas formas cree que necesita ese estudiante interactuar con esa palabra? No importa cuál sea, pero ¿cuántas veces necesita? Escríbanmelo ahí en el chat, no importa, porque estamos aprendiendo. ¿Cuántas veces creen ustedes que necesita? Vamos a ver. 15, dice señor Lesbia. Ajá. ¿Quién más? 9, dice señor Silvia. Más de 21 veces, dice señor Vida. 10 veces, dice señor Yasmín. Bueno, 15, dice señor Miriam. Bueno, descubrámoslo. Según la ciencia, son de 9 a 12 veces. 9 a 12 veces. Menos de eso, se olvida. ¿Han escuchado ese dicho donde dice si practico y lo practico, me hago cada vez más sabio? Pero de 9 a 12 veces es para que como que sea parte de él, o sea, parte de ella, tanto del niño o de la niña. De 9 a 12 veces se tiene que interactuar con esa palabra. No estoy diciendo que en ese día sean 9 veces, no, no, no. Son 9 veces que se van interactuando con esa palabra de formas diferentes. Estas 9 veces puede ser esta vez un significado, la siguiente vez otro significado, la siguiente vez puede ser utilizándola en una oración, la siguiente vez puede ser en ortografía. O sea, esas 9 a 12 veces tiene que ser una interacción más profunda para que sea parte del conocimiento y del bagaje del vocabulario de sus estudiantes. Según la ciencia, son de 9 a 12 veces. Menos se olvida. No sé si han visto en la aplicación de Duolingo, que a veces les pone alguna barra donde le dije ejercita el vocabulario anterior y a uno le dan puntos extras, pero tiene que ejercitar el vocabulario que tal vez aprendió desde la primera sesión o desde la primera fase, porque si no se va practicando ese vocabulario se va perdiendo. Si no se sabe utilizar, no tiene mayor impacto. ¿Puedo saber su significado? Sí, y eso es muy bueno. Pero si no la sé utilizar, es como que si tampoco lo hubiera aprendido. Entonces es muy importante. De 9 a 12 veces interactuar. Bien, miremos acá. Una forma de enseñanza. Una forma de enseñanza de estas palabras académicas se puede dar antes de la lectura. ¿Y cómo se dan antes de la lectura? Es presentar las palabras de vocabulario. Se recomienda que sean de 3 a 5 palabras, no que sean más. De 3 a 5 palabras. Se presentan con las tarjetas de vocabulario y solo se les explica el significado. No se hace nada de profundidad. En esa etapa, antes de la lectura, solo es ampliación. Entonces, antes de yo leer ese cuento, por ejemplo, si yo hubiera escogido el cuento de los animales en peligro de extinción y yo hubiera puesto incubadora o se me fueron las otras palabras o cualquiera de las otras palabras que ustedes fueron hallando que eran diferentes, se les explica antes. Bueno, está la tarjeta en grande y más que todo se hace en grande por el campo visual. También es aceptable las que son más pequeñas, pero en grande se hace por campo visual y dependiendo qué tan amplio sea nuestro salón. La palabra siempre tiene que estar en el centro y se recomienda que siempre sea un fondo blanco, de preferencia que sea un fondo blanco. Se recuerdan que en la segunda sesión, cuando estábamos hablando de Peer Deck, les vieron un video que hablaba del aprendizaje lúdico. Y se recuerdan que hay una parte que hablaba del filtro reticular. Ya vieron que todo va encadenado con todo, porque los colores que capta rápidamente el filtro reticular es el blanco y el rojo. El blanco como fondo y el rojo en las letras.
Regularmente a veces también puede ser al revés, pero no tenemos como marcadores blancos y que queden súper bien, por eso se utiliza blanco y rojo. Pero si ustedes se dan cuenta, las señales de tránsito, algunas las de advertencia, las que son de advertencia, no pueden entrar, las que tienen que captar muy bien la atención, van en color rojo y con blanco. Entonces, es muy importante. Lo mismo sucede con el color amarillo. También pueden ser fondos de color amarillo, pero se recomienda más que sea blanco. Y por eso yo les decía ahí en la infografía, de preferencia que sea un marcador rojo. No es que los otros colores no funcionen, pero el filtro reticular, el rojo lo capta inmediatamente. Si ustedes colocan diferentes colores, dirigentes papeles y hacen algún tipo de experimento, se van a dar cuenta que la mirada se dirige prácticamente casi al color rojo y al amarillo. Entonces, y los demás ya uno ya los va observando de a poquitos, pero primero captan esa atención. Por eso es que esa es como la base de los colores en enseñanza, rojo, blanco, amarillo, y ahí se va dando un poquito, ¿verdad? También es muy importante que esta palabra no vaya adornada, es decir, que le hagamos algún colocho extra o que sea gótica, no, que sea sencilla, simple, sin tanta cosa. El trazo como debe de ser, ya sea carta o molde la que estén trabajando ustedes, cualquiera de las dos es válida por los diferentes métodos que hay también o en la edad en la que están enseñando también si estamos en cuarto, quinto y sexto y todavía no han logrado dominar, por ejemplo, la letra de carta, también podemos hacer las tarjetas en letra de carta para que ellos vayan adecuando y miren los trazos. Es válido también hacerlo. Pero por eso es que se hace de tamaño grande. Más que todo para que capte pues lo que es la atención del filtro reticular y porque son varios niños los que están aprendiendo a la vez. ¿Qué se hace? Se agarran nuestras tarjetas de vocabulario, se les dice que van a aprender 3 palabras nuevas y van a aparecer en el texto, se les explica el significado y ahí quedó. Y ya luego después comienzan a leer la lectura. Y esto ayuda a que haya una mayor comprensión lectora. Y esas palabras que ustedes presentaron antes de la lectura son las que también van a ir trabajando en práctica de vocabulario de una forma explícita, pero a través del juego, ¿sí? Ya va a ser profundo. En la práctica de vocabulario se aconseja que sea de una forma profunda. La presentación va a ser ampliación y a las demás actividades que vayamos a preparar que sean de una forma más profunda. Bueno, entonces en resumen, se presentan las tarjetas de vocabulario, se explica el significado. El significado ya saben que se tiene que adecuar a la edad de los niños, porque si yo lo saco tal cual está del internet, me va a dar lo mismo. Si necesito adecuarlo, lo voy a adecuar. Si ya mis alumnos ya alcanzaron ese nivel, pues entonces ya lo colocamos así. Si la palabra tiene diferentes significados, voy a buscar el significado que se adecue al contexto de la lectura, porque si no vamos a hacer cortocircuito. Esos tips son muy importantes. Adecuar el significado y que el significado vaya acorde al contexto de la lectura. Por ejemplo, estaba recordando uno donde decía batir y el significado que me estaban dando era de votar o de pelear. Y yo me había imaginado de batir, de mover algo fuertemente, ¿verdad? Pero en la lectura, batir iba respecto a un canguro, creo yo. Entonces ahí era diferente el contexto. Entonces una palabra puede tener diferentes significados, como ya lo vimos en la palabra por, pero yo tengo que buscar el significado que vaya con esa lectura, porque si no, no va a funcionar. Vamos a continuar. Aquí me adelanté, miren. Nuevamente lo vamos a hacer como resumen. Antes de la lectura es una ampliación. Tener listas las tarjetas de vocabulario, presentar de 3 a 5 palabras de vocabulario. A eso le vamos a llamar ampliación. Solo las estoy presentando y el significado va a ser de forma superficial. Ahora vamos a ir en la práctica de vocabulario que les estaba platicando. En esta práctica de vocabulario, lo mismo. Vamos a tener listas las tarjetas de vocabulario. En la primera actividad, puede ser que la primera actividad sea para repasar el significado. Y vamos a crear actividades en las que se utilicen las palabras. En las que se utilicen. Y claro que inmerso va a ir el significado, solo que a esto va a ser profundidad. Lo anterior fue ampliación.
Y lo de ahorita va a ser profundidad. Miremos, todas las actividades que ustedes vayan a crear tienen que tener un propósito y tienen que tener un sistema. No hacer la misma, sino que irlas variando, o a veces yo les he dicho que te dan específico. O sea, yo quiero buscar actividades para esto, actividades para lo otro y actividades para esta otra. Entonces, yo como maestro tengo estos puntos en específico y voy a buscar actividades en específico para esos puntos. ¿A qué me voy? Para darme a explicar un poquito más, vamos a hacerlo esto. Imaginemos, yo ya elegí mis palabras. La primera actividad que yo quiero que se haga sea de significado. Yo antes de la lectura ya se las había presentado. Y en esta práctica de vocabulario quiero que sea de significado, ¿sí? Y voy a buscar algún juego que me ayude a que ellos vayan diciendo el significado o que lo vayan interpretando. Puse esa imagen que está ahí. Si ustedes se dan cuenta, la niña tiene un post-it pegado en la frente y creo que es un juego muy conocido. Lo hemos visto incluso en programas de televisión y tiene la palabra escrita. Pero para que ella lo pueda entender, el niño lo tiene que interpretar y para que el niño lo pueda interpretar, tiene que saber su significado. Entonces ahí estamos jugando, estamos también viendo expresión corporal y a la vez también estamos interiorizando el significado. Esta es una dinámica que lleva muy pocos materiales y que es sumamente divertida. Con que tengan un post-it o ustedes se la ingenien para que puedan tener las palabras pegadas, excelente. Y aparte de eso estamos trabajando otras situaciones. Y nosotros a través de la observación vamos a ir detectando quiénes sí conocen el significado y quiénes no. Y es una retroalimentación muy bonita la que puede hacer. Porque ¿cuál era la palabra? Dice, era esta, mira, pues esto significa esto, esto y esto. Hubieras podido haber hecho así y así. Entonces, entre ellos mismos también se están retroalimentando. Ahora, hay también aplicaciones. Hay una aplicación que se llama, bueno, como ya les dijeron que estamos en la distancia y también vimos un poquito de herramientas virtuales para aquellos que la quieran. Hay una aplicación que se llama Charada Apps. Tal vez de repente alguno de ustedes la jugó. La descarga y se colocan el celular enfrente y enfrente aparece la palabra. Entonces todo el mundo anda haciendo y es muy divertido y se va haciendo también la retroalimentación. Eso ya es como tecnológico, pero dentro del salón de clase o dependiendo cómo vayan a ser las medidas, pues podemos tener ese post-it pegadito con la palabra y ya van adivinando. Y es muy divertido. En eso solo quiero significado. Eso es lo que yo quiero trabajar. Entonces, en mi día número 1 yo quiero trabajar significado. Voy a buscar todas las actividades que tenga habidas por haber o las que ya he practicado y las que están dentro del manual de Jitsi, porque recuerden que ahí también hay actividades que ustedes también les estuvieron mencionando cuando les estuve preguntando. ¿Cuáles me pueden ayudar para significado o cuál actividad puedo modificar para que sea significado y sea juego a la vez? Vale, eso digamos es mi día 1. En mi día 2, por así decirlo, quiero que sea familia de palabras. En esta familia de palabras quiero raíces, sufijos, prefijos, palabras compuestas. Incluso podemos trabajar, se me fue el nombre. Por ejemplo, granja y está, por ejemplo, gallina, vaca. Entonces todos ellos son parte de esa familia. También puedo trabajar como esos campos semánticos grandes. ¿Cómo se hace este juego? Este solo es un ejemplo de un juego. Puede dejar este es en el patio, deja ulas alrededor y en el centro de cada hula o ya sea un huacal o ya sea una caja, lo que ustedes tengan, van a estar las palabras. Lo que tienen que tener en cuenta es que las familias de palabras tienen que estar separadas. Todos los niños van a estar en el centro y cuando ustedes les indique van a salir corriendo para diferentes hulas. Solo tienen que agarrar una palabra, por eso les digo que tienen que estar bien distribuidas las palabras. Cuando ellos ya han agarrado la palabra, se tienen que ir a buscar con su familia. Tienen que ir a buscar su familia, entonces se tienen que estar leyendo. Ustedes les indica que tengan la palabra pegada en el pecho y todos se tienen que andar buscando y se van leyendo. Entonces van viendo quién es su familia. Así vamos a trabajar como panadero, panadería, panito, panote, por decir aumentativo y diminutivo.
Y ya ustedes ya les puede dar como una hoja de trabajo o una secuencia donde ellos tengan que ir viendo cuál es la raíz de las palabras, quién sería como la mamá de todas esas palabras. Y es algo que también les gusta mucho y van aprendiendo también bastante respecto a eso. Todo es en forma de juego. Luego nuevamente puede tener otra ronda. Regularmente con una familia de palabra basta, porque se puede hacer muchas cosas diferentes. Porque entonces les van a decir, de la familia de palabra, ¿cuál es un aumentativo? O cuál es un diminutivo, pero para eso ya tuvo que haber trabajado más cosas, ¿verdad? O cosas así por el estilo. De la familia de palabras, ¿cuál es la raíz? Entonces ellos van diciendo, marquen todos quién es la raíz. Y ellos van trabajando en equipo y eso se le llama trabajo colaborativo. Ya no es de una forma individual, sino que ya es de una forma grupal. Si él no sabía que era una raíz, con el conocimiento de los demás va a ir entendiéndolo. Y eso sería implícito y explícito a la vez, esta actividad. Bueno, en este quiero que conozcan esto. Si ya van más avanzados y miran sufijos o prefijos, lo pueden ir haciendo. Y se me fue la palabra de lo que les estaba diciendo. Pueden colocarlo también con los niños más pequeños para ir viendo cómo es lo de las familias. Lo que yo les decía, animales salvajes, animales domésticos, animales de la granja, animales acuáticos. Entonces ya todos a la hora de tenerlo van a decir, bueno, el mío vive en el mar. Tiene que ir a buscar todos los que son del mar. Y ahí van también haciendo sus propias familias. Y claro, ahí también puede trabajar conjuntos y ya lo va uniendo con otras áreas curriculares. Entonces, al final de esto, siempre voy incrementando mi vocabulario y aquí lo que quiero trabajar es familia de palabras. ¿Sí? En mi día número 2, lo que quiero trabajar es familia de palabras. Yo busco todos los juegos sabidos por haber o hago todas las modificaciones para que en mi día número 2 trabaje la familia de palabras. Si es que me da, si es que las palabras me dan para trabajarlo como familia de palabras, si no voy haciendo las modificaciones conforme yo vaya avanzando. Miremos el día número 2. En el día, no, perdón, en el día número 3. En el día número 3, yo quiero que trabajen clasificación. Siempre me voy a ir con las mismas palabras que trabajé desde el día número 1. No estoy agregando otras. Son las mismas palabras que yo trabajé en el antes de la lectura. Son las mismas palabras. No estoy variando ni estoy agregando ninguna palabra. Solo que ahorita las estoy trabajando todas en profundidad. ¿Sí? En el día número 3, ahora quiero que las trabajen en clasificación. En clasificación que sean adjetivos, sustantivos, verbos. Yo agregué más porque tenemos diferentes grados. Artículos, preposiciones, conjunciones, singular, plural, género, sinónimos, antónimos, entre otros. Yo quiero que los clasifiquen. ¿Cómo sería este juego? Lo mismo, este juego puede ser con tubos de PVC, pueden ser cubetas, puede ser cajas, regularmente que sean de una abertura algo estrecha, no tan ancha. Y ellos van a agarrar para que vaya siendo más divertido. Y voy a tener que tener pelotitas de colores de estas plásticas o algún tipo de pelotita. En cada pelotita va a ir escrita la palabra, ¿sí? Ya sea amor, fascinante, bonito, feo, fragmentado, pobredumbre. O sea, las palabras académicas que queremos trabajar más que de un vocabulario común. Pero también son válidas colocarlas porque estamos trabajando también en clasificación. Las coloco. Cuando el niño va, yo las tengo en una caja. Él la agarra, la lee, se la presenta a sus compañeros y entonces él tiene que saber. Si está trabajando adjetivos, sustantivos y verbos nada más, tiene que tener cuidado que las palabras que estén en ese bol o en esa caja, pues sean adjetivos, sustantivos y verbos para que no se van a confundir. Entonces él vio fascinante. Fascinante es un adjetivo. Muy bien, entonces a él le toca tirar la pelotita donde está la caja de adjetivo. Y este juego lo van haciendo. Lo bonito de este juego también es la retroalimentación de los compañeros, porque si en algún momento no sabes si es un adjetivo, un sustantivo o un verbo, los demás compañeros le pueden ayudar. Siempre hay más de alguno que dice, yo, es un adjetivo. Y usted les pregunta, ¿por qué es un adjetivo? Porque, y ellos dan una definición súper sencilla. Y con esa definición ya nos podemos ir en el resto de toda la primaria. Cada vez que vayan avanzando van aprendiendo definiciones más complejas.
Entonces, este es un juego bastante divertido para ellos y funciona. Y la emoción para ellos es al 1000 por hora. Agarrar una pelotita, leerla y decir si es un adjetivo, sustantivo o verbo, o si están trabajando singular o plural, o si están trabajando vocales abiertas o cerradas. O sea, también pueden hacer esa combinación, o están trabajando consonantes y vocales, o están lo que estén trabajando, lo pueden utilizar para este juego. En este caso, yo quiero que mi día número 3 sea de clasificación. Eso es para mi día número 3. Ahora, para mi día número 4, yo ya quiero que sea una aplicación. Siempre con las mismas palabras. Siempre. No estoy variando. Y si ya van sumando, solo aquí ya estamos haciendo 4 de las 12. Pero se recuerdan que en lectura guiada, ellos también todos los días van leyendo la lectura de forma diferente. Ahí ya me está dando otras veces para poder asimilar esa palabra, que sea parte de mí. Bueno, en este día número 4 quiero que sea aplicación. Cuando hablo de aplicación, hablo de construcción de oraciones y aplicación de otros significados que tenga la palabra. Aquí esta actividad es bastante compleja. Ya interactuaron casi por 3 días con la palabra de diferentes formas que fueron muy intencionadas por mí. Si le voy a dar una sopa de letras, ¿por qué le quiero dar la sopa de letras? Si le vamos a hacer esa canción, por esa canción exactamente para qué me va a ayudar. O sea, tenemos que ir viendo que esas actividades nos vayan casando y que vayan en el concepto de profundidad, porque la ampliación ya la tienen. Pero ahora lo que a veces no hacemos o nos cuesta hacer es el hecho de la profundidad. Y sobre todo este aspecto número 4 que es de la aplicación. Es súper sencillo. Van a tener sus pizarras. Ya les voy a hablar más adelante de eso también. Van a tener sus pizarras. Usted va a tener un bol, una cajita donde va sacando la tarjeta, ya sea la grande o va haciendo tarjetas más pequeñas por comodidad o como usted guste. Muy bien, la palabra es tal. Fascinante nuevamente porque es la que aparece en el video. Fascinante. Bueno, todos escriban ahorita una oración con fascinante. Y entonces van con su marcador y su pizarrón y escriben fascinante su oración. Bueno, muy bien, las vamos a leer. Y ahí usted hace correcciones. Hace correcciones. Esa es una ventaja de los pizarrones. Borra y vuelve a hacer su corrección. No pasa nada. No pasa nada porque está aprendiendo. Y muy bien. Y aquellos ejemplos que usted diga, wow, este ejemplo es muy bueno, destáquelos. O de aquel participante que le cuesta, pero hizo una oración bien hecha y antes no lo hacía, destáquelo. Ese es el momento de destacar el trabajo de sus estudiantes para que se sientan más confiados. Esa es una actividad para aplicación. Lo mismo, usted viene, busca las que ya tiene, las modifica y las puede venir aquí en aplicación. Ahora vamos con otra. Ya la última. 5, ortografía. ¿Sí? Ortografía aquí ya la amplié, ya saben cómo clasificarla. Si tiene familia de palabras, ya conocen la familia de palabras. Ahí ampliamos más vocabulario. Ya saben cómo aplicarla. Ahora lo que yo he detectado es de que a veces no la escriben como la deben de escribir. Vamos a hacer ortografía. Ese día va a ser solo para la ortografía. La forma correcta de escribir esa palabra. Este juego les encanta mucho. Son tarjetitas cuadradas. Las van cortando y forman 2 juegos de abecedario. En esos 2 juegos de abecedario tiene que ir diéresis si la están trabajando y lo que sí tiene que ir es una tilde. Y hacen unos 2 o 3 comodines. Porque a veces la palabra puede llegar a tener más vocales o otra letra que no está y para eso nos sirven los comodines. Entonces usted dice lo mismo que la anterior, saca la palabra y dice fascinante. Todos formen la palabra fascinante y ellos con su abecedario ya listo y ordenado vienen y forman la palabra. Y la retroalimentación es súper sencilla. ¿Está seguro que está bien escrito así? Léalo de nuevo. ¿Qué le falta? Ay, sí, maestra, le faltó porque es SC. Y ya lo va viendo entre todos. Muy bien, ¿ya están listos? Sí, yo ya terminé y ya.
Bueno, vamos con la siguiente palabra y todos están atentos y esperando que la maestra les diga o el profesor les diga tal otra y vuelven a armar rápido y van viendo, muy bien, correcto, sí, y bien, y ahí ustedes mismos van haciendo el movimiento. Ah, esta no era, es esta otra, mira, ah, sí, maestra, está bien. Y aquellas donde van fallando más, pues les voy a repetir después. Juego de ortografía. No los estoy martirizando en hacer planas, no los estoy martirizando, ni los estoy castigando, ni les estoy encerrando nada en un círculo rojo, nada. Solo es juego y en esto quiero que aprendan ortografía. Quiero que sepan escribir también correctamente la palabra. Y este juego es adaptado para todas las edades, para todas las edades. Entonces, es un juego que yo también les dejo a ustedes y para darme a explicar un poquito más de qué forma podemos ir dividiendo nuestros juegos, porque tiene que ser muy intencionado de parte de nosotros. Cada juego tiene que tener un objetivo para que nuestros estudiantes vayan a la profundidad. Entonces yo repaso. Estamos hablando del dominio del vocabulario y este dominio de vocabulario se desprende de la práctica del vocabulario. Y para que mi estudiante domine el vocabulario son dos corrientes muy generales y muy importantes, que es la ampliación, que es que conozcan el significado de la palabra de una forma superficial. Y aparte está la profundidad, que son todas las actividades que yo le voy a dar a mis estudiantes para que conozcan de diferente forma la palabra. No solo quedarme con la ampliación. Está bien, no es malo, pero solo nos quedamos hasta ahí. O sea, del iceberg solo llegamos al 10%. No, ni siquiera avanzamos más. La profundidad nos deja ir a avanzar aún más. Y eso hace que el niño pues se vuelva un experto en vocabulario a la edad que vaya teniendo. Y cada vez que le van presentando una palabra nueva, como la maestra implícitamente, aunque él no sepa que es una estrategia, le va dando estrategias, cuando él sea más grande o tenga la edad de nosotros de una que ya sea adulto, él ya va a tener las estrategias necesarias para ir buscando su propio vocabulario. Entonces, les dejo estos para que ustedes vayan analizando sus juegos, van analizando cómo lo van haciendo ahorita día en día. ¿Qué trabajan más? ¿Trabajamos más ampliación o trabajamos más profundidad? O me falta trabajar un poquito más de profundidad. O tal vez mis juegos no son tan intencionados. Entonces, todos los juegos que vayamos a hacer, si me voy a basar en el aprendizaje del juego, no es simplemente hacer un juego. Cada juego tiene que tener una intención y esa intención tiene que ir hilvanada delicadamente con mis áreas curriculares. Si no, es un juego más. No pasa nada, no hay nada, es como un libro vacío nuevamente. Nada. Entonces, si es aprendizaje basado en juego, si es un aprendizaje lúdico, tiene que tener sí o sí una intención. Si no tiene una intención, es algo más y es algo pasajero. Me divertí, me relajé, tal vez trabajé valores, sí, pero hablando de práctica de vocabulario, de profundidad, llegamos a un tope. Entonces les dejo estas 5 categorías. Pueden haber más. Por eso es que ustedes tienen la libertad. Bueno, esta no me casa ahorita. Voy a trabajar esta. O por ejemplo, quiero trabajar ampliación 2 días. Está bien, trabaje ampliación 2 días. O por la edad que tienen mis estudiantes, solo podría trabajar esta y estas actividades. Que sean esas actividades, pero que siempre tengan una intención. Bueno, ahora vamos acá, dejo el espacio. ¿Dudas? ¿Comentarios que tengan? Aprovechen. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro o todo más revuelto? O si no quieren encender su micrófono, también me lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, señor Dorcas. Una, no sé si tengo, entra entre esos el juego de basta. Entra el juego de basta. Súper el juego de basta, porque ese es categorías. Podría decirse que iría como en el día 2, como en familia de palabras. Así podría ser. Podría ser, claro, basta entra. O sea, la forma que para jugar basta, hay que tener mucho vocabulario. Eso sí, para jugar basta hay que tener mucho vocabulario. Ese juego es de un nivel alto. No es sencillo, no es solo que escriban, ese juego es alto. Sí, por supuesto, entra el juego de basta y es muy bueno, señores. Pueden comenzar con pocas categorías o pueden adaptar el basta al contexto de sus estudiantes y ya luego conforme vaya pasando el tiempo y el vocabulario sea más amplio y profundo, pues ya lo van haciendo más complejo. Entonces, pero sí, ese es un juego de alto nivel. Entonces no me queda más que decir muchas gracias. Gracias por estar acá. Espero que hayan aprendido mucho respecto a la práctica de vocabulario y eso que hay mucho, mucho más.